Buenas noches. Estamos hoy con nuestra invitada que es Florencia Parceriza, que en realidad no es invitada, es docente. Ella es docente de la SAC, es codirectora del curso de ecocardiografía de la SAC y eh, es del Departamento de Imágenes y de Cardiología del Hospital Italiano de Buenos Aires. Así que bueno, hoy estamos con ella, vamos a hacer un repaso, la escuchamos. Hola, muchas gracias. Bueno, gracias por la presentación. Un gusto estar acá otra vez. La idea, como dijo recién Graciela, es repasar un poco esto que ustedes ya vienen viendo de prótesis. Yo sé que es difícil esta hora por computadora, tratar de que sea interactivo, pero lo que tengo acá son más que nada ejemplos, ¿no? De prótesis. La idea es que ustedes hagan el ojo. Hay muchos de ustedes que tendrán la suerte de poder ver en sus centros donde están mucho transesofágico, mucho transtorácico, prótesis y todo, y otros que no. Así es que espero que les sea de utilidad y ustedes siempre saben que si queda alguna duda o algo, después nos pueden escribir por privado o pedir imágenes o lo que sea. La intención de esto es que les sirva, ¿sí? Así es que vamos a empezar a compartir. Bueno, como decía, la idea de esto es repasar, equivocarnos. Hay un montón de cosas que uno por ahí no ve en la vida diaria, todos los días, así es que sería lindo para mí como disertante, para que no sea tan un diálogo mío, ir comentando con ustedes. Para empezar, bueno, ustedes saben que hay distintos tipos de prótesis, mecánicas, biológicas o injertos. Acá me quedo corta porque hay otros nuevos, esto es una filmina vieja, digamos, pero saben que hay prótesis que ya no van a ver o que es una excepción en la vida encontrarlos, como prótesis jaula bola, que la otra vez lo mencionaba el doctor Eduardo, cuando hizo los ejercicios de interpretación, prótesis monodisco, prótesis bidisco, que son las que más vemos de las mecánicas, las biológicas, que tenemos heteroinjertos con o sin soporte, las pulmonares sin soporte, después las percutáneas, que son todo lo que se empieza a ver más frecuentemente con el devenir del tiempo y el desarrollo más que nada de esta técnica TAVI, que antes era excepcional verlo y ahora es muy frecuente verlo en el laboratorio de ecocardiografía. Esto es simplemente a modo, digamos, ilustrativo. Recuerden que siempre las bioprótesis tienen un soporte y después están ahí las valvas, ¿no? Y estos ejemplos de distintas prótesis, vamos a ver videos en realidad. Lo mismo que las mecánicas, tenemos el soporte y los discos. Esto es para los que no tuvieron la posibilidad de ver alguna vez una prótesis, para que se lleven la idea. Eh, Esto simplemente es para ver cómo ha progresado de abajo hacia arriba en el tiempo el diseño. La de abajo, como ustedes están observando claramente, la jaula bola, después está una monodisco y después la bidisco. Y recuerden que este tipo de prótesis tienen siempre reflujos que son fisiológicos y que es muy importante discriminarlos de un reflujo patológico o de un leak que claramente es un reflujo que va por fuera del anillo. Con este gráfico me parece que es bueno como para recordar que con el paso de los años y la mejora en el diseño, en el perfil hemodinámico de las prótesis, esto ha logrado claramente la disminución de los gradientes transprotésicos, haciendo que al principio, digamos, el primer diseño de las prótesis eran muy estenóticas en relación a lo que era una válvula nativa, y hoy por hoy con los mejores diseños casi no hay diferencia, sobre todo en los homoinjertos. Bien, acerca de diferencias en la evaluación de válvulas nativas y protésicas, ¿qué podemos decir? Como ustedes saben, las prótesis tienen mayor velocidad anterógrada, también dependiendo del tipo de prótesis, como dije recién, eso es más o menos notorio, que el grado de regurgitación protésica normal, ¿qué? ¿Alguien habló o no? Que el grado de regurgitación protésica normal es mayor que el monto de reflujo trivial que se observan en las válvulas nativas. La presencia de sombras acústicas, reverberancias, artificios hacen que la evaluación de una disfunción protésica sea más difícil y disminuyen la sensibilidad del eco transtorácico, por lo cual es más frecuentemente el uso del eco transesofágico, y por eso, a pesar de este ser un curso de transtorácico, básicamente acá hay muchas imágenes de transesofágico. ¿Alguien tiene abierto el micrófono, me parece? Y Nuria Tejerina, ¿se te escucha algo? Sí, por favor, sí, mutéense todos porque no se le escucha bien a la doctora. ¿Ahí se me escucha mejor? Se te escucha muy bien, ahora sí. Bien. Bueno, este gráfico es simplemente, ustedes fíjense, es un transtorácico obviamente, que representa cómo uno puede valorar prótesis mecánicas y la sombra acústica que esto hace, impidiendo, más que nada en las prótesis en posición mitral, la valoración de todo lo que es la cavidad auricular.
Entonces, siempre que tenemos prótesis mecánicas mitrales, es muy difícil valorar la aurícula. Y para la sombra acústica, respecto de la prótesis aórtica, esto es menos importante, este fenómeno. Acá, esta vista con el transesofágico nos aclara por qué el transesofágico nos permite valorar mucho mejor las prótesis en esta posición y la relación con su sombra acústica. ¿Qué parámetros tenemos que valorar en cuanto a la función protésica? Siempre nosotros somos cardiólogos antes que imagenólogos, entonces clínicamente tenemos que tener cierta información de ser factible y los pacientes puedan colaborar o tenemos una buena historia clínica a mano. ¿Cuándo se implantó la prótesis? ¿Qué tipo y qué tamaño tiene? Bueno, los índices, digamos, peso, altura, superficie corporal, si se puede presión arterial y frecuencia cardíaca, idealmente. Después, respecto a la válvula, tenemos que valorar bien cómo se mueven los oclusores o las valvas, si hay calcio o no sobre estas valvas, qué ecodensidad hay, si está íntegro el anillo, si la sutura, si se mueven, ¿sí? Respecto del Doppler, tenemos que valorar bien cómo es el contorno de la velocidad del jet de tiempo de aceleración, la velocidad máxima, los gradientes, el BTI del jet, el coeficiente adimensional, los tiempos de mi presión para las válvulas mitral y tricuspidia, el área del orificio regurgitante efectivo y si existe un reflujo, la presencia, localización y su severidad, por supuesto. Otros datos que no debemos dejar de lado, porque por ahí uno se fija en el árbol y se pierde todo el bosque, es los datos que básicamente uno mira, la función del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho, si está hipertrófico, cómo están las aurículas, si hay otra valvulopatía asociada y si se puede, en presencia de reflujo tricuspidio, por supuesto, estimar la presión sistólica pulmonar. Es muy útil, como dije, la información clínica y comparar con estudios previos para ver si ha progresado o no algún tipo de disfunción o valvulopatía asociada. Em, ¿Alguien se anima a decir qué está viendo acá? ¿No? Bueno, empiezo yo. A la izquierda, la imagen de movimiento con Doppler color, ustedes ven que es un transtorácico, un eje largo para esternal, hay un cierto reflujo ahí, no se sabe mucho más, ¿no? Y en esta imagen de la derecha se observa una imagen ahí móvil, una sombra parece, ¿no? No se puede decir mucho más si uno no tiene idea. Fíjense lo que es. Una imagen de una prótesis jaula bola aórtica, esto me lo pasó mi jefe, el doctor Oberti, una joya, digamos, un hallazgo, porque la verdad es que yo creo que hace como 15, 13 años que hago eco y creo que vi una vez una. Claramente no hay ya en el mercado, digámoslo así. Son muy pocos los que deben quedar, pero bueno, es así como se ve. Y también este tipo de prótesis habitualmente se valoraba por hemodinamia, porque ahora está frisada la imagen acá no se va a ver, pero era muy interesante cómo se veía. Fíjense ahora esto es, como bien dice ahí arriba, un ecotransesofágico y cómo se puede ver una prótesis mecánica en posición mitral. La de la izquierda es una foto y la de la derecha se ve cómo excursionan en paralelo ambos discos, ¿sí? Lo que hay que ver es que ambos excursionen, que ninguno se quede, que no tengan pegado ningún trombo, ninguna vegetación, la integridad del anillo, y cuando ponemos color si tienen o no algún tipo de leak o aceleración que no sea la esperada. Acá, ¿alguien se anima a decir? Ahí está el Doppler, al continuo, los del gradiente. A ver, de vuelta a lo mismo, ahí está con el color. Estos son imágenes viejas con el color viejo, pero ¿alguien se anima a decir qué es esto? Aunque sea si es una. Estamos en la clase de prótesis, claramente estamos viendo una prótesis, ¿verdad? Si es una prótesis biológica o mecánica. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, doctora, ¿cómo le va? Hola. Eh, ¿Sí? la imagen previa la podría poner de vuelta. Sí, ahí vuelve a ciclar, a ver, para. Ahí está. Mecánica biológica, con eso vamos bien. ¿Qué te parece? Pareciera mecánica por la sombra acústica, no sé si estoy equivocada, pero Sí, tal cual. Espera que fue para atrás. y pareciera. Ah, ese es el otro. Mecánica monodisco. Es muy difícil, pero gracias por. ¿Quién estaba hablando? No vi el nombre. Gisela. Gisela, bárbaro, gracias por romper el hielo. Eso es lo que yo pedía, mecánica biológica. Ustedes se dan cuenta que una biológica no va a tener toda esa sombra acústica, como dijo, ¿se escucha así? Como dijo Gisela,
es una prótesis mecánica. Solamente con esa imagen no van a poder decir si es mono o bidisco. Yo les pongo esto para que vean que es muy difícil con una imagen muchas veces determinar de qué tipo de prótesis estamos hablando, ¿sí? Fíjense ahora acá cómo en este trance esofágico se puede ver cómo excursiona ahí ese disco y este otro disco acá, que no excursiona tanto demasiado y tiene algo de ecogenicidad espontánea en la aurícula. Pero fíjense, esa es monodisco, ¿está bien? A ver, la siguiente. A ver acá si hay algún otro audaz. Acá ya puse que es mecánica y solo estoy preguntando si es mono o bidisco. ¿Alguien se puede aventurar a decir me parece tal o cual cosa? ¿O no? No lo puedo decir con esta imagen, necesito otra. Todos tienen en claro que esto es un trance esofágico, ¿verdad? Una vista a 120 grados, medio esofágica. Los voy a poner acá para que vean, que veo que está medio todavía el hielo, más que Gisela hizo el esfuerzo ahí. Fíjense que la A mí primera me imagen, Parecería ¿eh? bidisco, ¿no? iba a decir lo ¿Quién está mismo. hablando ahí? ¿El doctor Santiago? Sí. ¿Cómo te va, Santi? Sí, perfecto. Fíjense que en la primera imagen es bastante difícil por ahí determinar, pero ya con esta, ¿ven? Acá se ven perfecto cómo excursionan los dos discos. Entonces, lo que yo quiero remarcar con este tipo de imágenes es que con una sola vista uno por ahí no puede determinarlo si no tiene todavía el ojo tan hecho y qué sé yo. Que es necesario valorar, como siempre decimos, englobar un montón de cosas y no con una sola imagen intentar determinar o hacer diagnósticos. ¿Sí? Que hay que tratar de verlo de todas las vistas posibles, englobar toda la información. Yo diría que en esta imagen sola es medio difícil decir si es monovidisco y fíjense acá como claramente se ve cómo los dos discos excursionan y quedan abiertos en paralelo, como es una función de una prótesis mecánica bidisco normal, ¿sí? Bueno, fíjense ahora esto, prótesis biológica en posición aórtica, evaluación por eco transtorácico. Esto es lo que más van a ver digamos, en la vida habitual cuando estén en el laboratorio de ecocardiografía, pacientes que vienen con su prótesis. Lo que tienen que ver, a ver si ahora cicla de vuelta o vuelvo para atrás. Yo lo que les quería mostrar con esto. Fíjense, el eje corto es muy importante para valorarlo, ¿sí? Hay que ver la indemnidad del anillo, ver que no tenga reflujos, por supuesto evaluar el gradiente, ver si no tiene algún reflujo asociado, porque lo normal sería que no tuviera la prótesis biológica ningún tipo de reflujo, y menos como, bueno, esto es un color que no es color, digamos, ¿no? Pero acá si ponen voluntad, acá se ve que tiene un lip chiquitito. La prótesis biológica no debe tener reflujo y si tiene que ser algo central, muy chiquitito. Y aparte, fíjense acá que esta paciente tenía casi 3 metros de velocidad, por lo tanto era una prótesis que era disfuncionante. Ahora, prótesis biológica en posición aórtica. Lo mismo que les decía recién. Siempre el eje corto, por más que sea transesofágico o transtorácico, siempre ir al eje corto, ver la indemnidad del soporte, del anillo, ver cómo están las valvas, ¿sí? Ver si no tiene nada pegado, ver que no tenga reflujo. Fíjense acá, cómo está todo el soporte, se ven las valvas, incluso acá también se ve la salida de la coronaria. Este, así es que verlo bien con detenimiento. Observarlo en todas las vistas posibles. Fíjense acá el eje largo. Esta es una prótesis no funcionante en posición aórtica biológica, ¿no? Y acá, ¿alguien se anima? Digan, chicos, porque la verdad es que nadie pretende que ustedes sepan. Si no, nosotros estaríamos cada uno haciendo sus cosas en su casa, porque ustedes ya sabrían todo. Este es un taller para, como les digo, la idea es mostrar imágenes y compartir con ustedes. Vamos por lo básico. Este es un trans torácico, ¿verdad? ¿Ven algo a nivel aórtico o mitral que les llame la atención? Tomo el silencio como un no. Así es que, Hola. fíjense. ¿Hola? Sí, buenas noches. Buenas noches, Doc. Sí, Alexander. Sí. Hay una sombra acústica en la aurícula derecha que se origina a partir de la válvula mitral, que la verdad no parece ser tan importante, pero me da la impresión de como que fuera la mecánica. Tenías bien con respecto a la sombra acústica en la aurícula derecha, pero entonces si es en la sombra acústica en la aurícula derecha, la Aurí- posición de la válvula comprometida no es la mitral. Perdón, sí, la tricúspide quise decir, sí. Excelente. Entonces, ¿qué te parece que estaríamos viendo? Eh, Parece ser una válvula mecánica. Excelente, excelente. ¿Ven? O sea, hay que
descularlo de esa manera, digamos. Bueno, tiene una sombra acústica, es una prótesis mecánica, me fijo dónde está y no estoy pidiendo mucho más que esto. Después, respecto a las prótesis stainless y todo esto, estas imágenes son para, ve que dice, inmediatamente post-implante y 6 semanas después. ¿Por qué esta fotito? Porque ustedes van a ver que ante los reemplazos, ustedes van a ir a quirófano, le van a decir, cirujano, está todo ok, qué sé yo. Fíjense que cuando ellos imprimen fuerza para poner la prótesis, a veces queda un hematoma, ¿sí? Todo lo que es alrededor del anillo, y uno en el informe debe explicar esto, no explicarlo, debe describirlo, y es muy importante, porque si este mismo paciente vuelve a las 6 semanas con fiebre y tiene, bueno, las 6 semanas no, pongamos a la semana o a las 2 semanas con fiebre y tiene esto, y uno no sabe que tenía este hematoma, uno puede interpretar que es, ¿qué? Un absceso, puede interpretar que este paciente está acusando una endocarditis protésica precoz, entonces es una cosa muy grave, y por eso es muy importante describirlo, porque fíjense que esto al mes y medio ya eso se reabsorbe y queda totalmente normal. De ahí la importancia de una descripción muy puntual y prolija de todos los hallazgos de los estudios, sobre todo intraoperatorios que después van a compararse. Por ejemplo, nosotros en el hospital somos, no sé, como 16 operadores, una cosa así. Antes, cuando yo era la única fellow de mi año y yo hacía las guardias y todo, yo sabía lo que había visto y lo que no, pero ahora son un montón, y es imposible saber lo que vio el otro en la cirugía de ayer o de hace una semana, ¿sí? Bueno, estas imágenes son simplemente a modo ilustrativo para recordar el valor del eco tridimensional, tanto para las prótesis mecánicas como para las biológicas, ¿sí? Izquierda y derecha. Por supuesto que no reemplazan al eco bidimensional, yo siempre lo digo, es una herramienta que suma y suma mucho, sobre todo para las complicaciones de las prótesis disfuncionantes. Ya vamos a ver otros videitos. Pero bueno, si uno tiene la posibilidad de hacerlo, está muy bueno. Fíjense acá, prótesis mecánica, bidisco en posición mitral, cómo se puede ver con total claridad y precisión con la tridimensionalidad. Y fíjense acá, ¿qué les parece que estaríamos viendo? ¿Alguien se anima a decir? Tiren, total, no pasa nada. ¿Alguien se anima? Estoy silenciando el teléfono. ¿No? Acá. Se ubican anatómicamente aurícula, ventrículo, prótesis biológica, los soportes, y ahí están las valvas, ¿no? Hay una que no estaría abriendo bien en contexto de marcada ecogenicidad espontánea. ¿Qué les hace pensar que tiene esta prótesis? Ya les dije la respuesta, básicamente. Probablemente ¿Un esta trombo, prótesis... doctora? ¿Cómo? No ¿Un escuché. trombo? Claro, sí, totalmente. O sea, fíjense, la ecogenicidad marcada que hay, está trabada una de las valvas, o sea, es lo más probable. Fíjense acá de vuelta también excursionan dos y una no. Y en esta otra, esta es una prótesis en posición aórtica, fíjense, hay algo que le llame la atención, es difícil de ver igual, ¿eh? Si se animan, está buenísimo. Si no, acá esta imagen con expansión sistólica, si tuviera flujo en su interior, por definición le suena que es. Pseudoneurisma. Exacto. Ahora después vamos a ver dentro de las complicaciones, bueno, la endocaritis y por supuesto una de ellas, ¿sí? Bueno, ¿qué tenemos que evaluar en las prótesis con el Doppler? La velocidad pico, el gradiente medio, el tiempo de aceleración, el coeficiente dimensional, el área de orificio efectiva y, bueno, la presencia de reflujos y ahí, por supuesto, con su localización y severidad respecto de la aórtica y la mitral, la velocidad de la onda E, gradiente medio, tiempo de mi presión, la relación del BTI mitral y el tracto de salida, el área del orificio representante efectivo y, bueno, si hay reflujo o no. Lo mismo similar en la tricúspide y en la pulmón. Ustedes, esto ya, digamos, no pretendo que esto, decírselo ahora, todas estas velocidades son todas las que pueden sentarse a ver. Y esto para recordarles que uno no tiene que saber el valor normal de cada prótesis. Hay tablas a las cuales uno puede recurrir para saber si esas velocidades o las áreas medidas corresponden a algo esperado o que la prótesis ya está teniendo algún tipo de inconveniente. ¿Cuáles son los signos de disfunción protésica? Una velocidad anterior aumentada a través de la prótesis, el área valvular disminuida, un reflujo significativo por Doppler color, una intensidad aumentada de la señal de reflujo por el Doppler continuo, una dilatación progresiva de la cámara receptora
hipertrofia ventricular izquierda persistente o hipertensión pulmonar recurrente. Ustedes saben que hay distintos mecanismos de disfunción protésica y se dividen en falla estructural primaria, que puede ser la degeneración fibrocálcica del tejido en las biológicas o la fractura de los discos en las mecánicas, la trombosis o panus, la insuficiencia o periprotésica, la endocarditis y el mismatch. Vamos a ver rápidamente cómo vamos con el tiempo. Bien, ¿no? Sí. Entonces, respecto de la degeneración fibrocálcica, fíjense acá. Este es un ejemplo de un paciente que tenía una prótesis biológica en posición aórtica, y fíjense la marcada ecogenicidad que tiene, digamos, esta prótesis. Parece, digamos, no parece tener una grave, pero tiene ecogenicidad marcada. Y fíjense que llega a tener más de 4 metros. Quiere decir que por degeneración es una prótesis que está estenótica. Disfuncionante, ¿verdad? A ver si avanza esto. Ahí está. Cúspide fija, a ver. Vamos a correr esto. Bueno, acá no leo lo que le puse arriba, pero dice cúspide. Esta es una cúspide fija, fíjense acá. Como se puede ver, una de las dos cúspides no excursiona para nada. De vuelta, marcada ecogenicidad espontánea, muy marcada, eso se pensaría que tiene un trombito pegador. Una prótesis biológica mitral. ¿Cuáles son los parámetros para evaluar el reflujo transprotésico o periprotésico a nivel aórtico? Bueno, con el Doppler color, el ancho del jet, con el continuo, la densidad del jet regurgitante, el tiempo de impresión del jet, y con el pulsado, el flujo reverso diastólico en la aorta descendente y el diastólico reverso en la aorta abdominal. Y entre los parámetros cuantitativos, la vena contracta, con el flujo en tracto salida versus el flujo pulmonar, y con el PISA medir el OR, el volumen y la fracción regurgitantes. Como hacía mención hace un ratito, en este, fíjense, hay un pseudoaneurysma, podemos ver bien en endocaritis, pero hay un leak periprotésico. Fíjense acá, como la prótesis, el flujo va por acá, y de repente al costadito tiene un jet, ¿sí? Vamos a ver acá. Bueno, después parámetros para evaluación de reflujo transprotésico o periprotésico mitral. Hay signos indirectos, y después directos cuantitativos y semi-cuantitativos. Hay que ver si el VI está hiperdinámico con bajo gasto, si hay elevada velocidad de la onda E, cuál es la relación del VTI, si está elevada, una velocidad de un reflujo tricúspido de más de 3 metros, y el aumento de la presión arterial pulmonar comparado con estudios previos. Todos signos indirectos que nos hacen tener más cuidado en la evaluación de la prótesis. Y bueno, pues lo mismo, hay que evaluar el área del jet, el flujo de convergencia, cómo es la densidad del jet, el contorno del mismo, y hay que ver el flujo venoso, el flujo de las venas pulmonares, por supuesto. Por otro lado, tenemos que valorar la vena contracta, el OR, el volumen, la fracción regurgitante, como ustedes ya saben. Fíjense, esta imagen es muy interesante, es una prótesis biológica que tenía un jet muy complejo, en el cual parece estar perforada una de las dos valvas, y además hace como un SAM de la otra valva, con lo cual el reflujo es muy complejo. Fíjense que es como en una Y. Acá en este se puede ver como incluso prolapsa ahí una de las valvas. La verdad es que era una paciente toda una endocarditis, y fue una cosa bastante fea. Este eco tiene 1000 años. Es largo, ahora vamos a ir viendo mientras yo voy hablando. Es un transesofágico, por supuesto. No sé si alguien se anima a decir algo de esto. Está difícil para decir. Yo los voy a guiar un poco. Acá hay una sombra, ¿sí? O sea que parece tener una prótesis mecánica, ¿no? En posición mitral. Este paciente, miren el flujo color, lo que es. Este paciente vino una madrugada en edema agudo pulmón, no se sabía nada. Terminó intubado, no se sabía, no era un paciente del hospital. Fíjense el color que tenía. Tremendo, un estudio viejo, fíjense que la calidad no es de las mejores, pero fíjense lo que era eso. Llegó en edema agudo pulmón, nadie sabía nada, cuándo se había operado, qué tenía, qué sé yo. Lo que se sabía es que entró en edema agudo pulmón. Por supuesto que este paciente tuvo un desenlace ominoso, pero se hizo transesofágico, se intentó salvarlo, estuvo muy mal, pero lo llamativo, no se sabía qué era, si una prótesis mono o bidisco, la verdad que no quedaba claro. Fíjense las velocidades, acuérdense que cuando hay un reflujo significativo, por supuesto las velocidades aceleran. Y ahora esperen un segundito que esto va a avanzar. Denme un segundo, vayan pensando, fíjense con el Doppler. A ver. El paciente originalmente tenía una prótesis bidisco, y lo que se vio es que había un solo disco. ¿Ustedes saben qué es esto? Esta imagen que estoy mostrando. ¿Alguien?
Santi, Sofi, ¿alguno del hospital? Ustedes ven vasculares. Esto resulta que el médico que lo hizo a la madrugada, no sé por qué le hizo un Doppler vascular y encontró el disco basculando en una arteria periférica. Miren lo que es, un vaso periférico. Tremendo, esto es un desastre. Eh, voló el disco, voló. Miren lo que es. ¿Pero se entiende? Era una prótesis bidisco que de repente se hizo monodisco porque el otro disco estaba en un vaso periférico. Es una cosa súper anecdótica, pero bueno, también es para mostrarle que es muy difícil a veces con los pacientes que están hiperdinámicos, chocados y todo, determinar qué tipo de prótesis así rápidamente. Dijimos entonces falla estructural primaria. Bueno, esta es un claro y triste ejemplo de falla estructural primaria, donde se rompió directamente la prótesis y salió volando un disco. También vimos lo de la degeneración con esa prótesis biológica aórtica con 4 metros. Otro de los mecanismos, y muy frecuente, uno de los que por ahí más vemos en el laboratorio, es la trombosis o panus. ¿Cuáles son los signos ecocardiográficos que nosotros podemos o debemos ver o evaluar? La movilidad de los discos va a estar reducida, se pueden ver masas adheridas a las prótesis, el flujo transprotésico es anormal, hay una regurgitación protésica central, el gradiente transprotésico está elevado, el área efectiva está reducida, y en las prótesis mecánicas es más frecuente a nivel aórtico el panus y a la mitral, como ustedes saben, el trombo. ¿Cuál es la definición de trombo? Ustedes también lo saben, es una masa distintiva de ecos anormales adherida a la prótesis y que se ve claramente a lo largo del ciclo cardíaco y hay que diferenciarlo con panus. Para eso es muy importante toda la historia clínica del paciente. Por ejemplo, la duración de los síntomas. Por supuesto que si es algo más insidioso, más lento, latente, parece ser pensar más en un panus, y si es algo más de instalación más abrupta, hace pensar en un trombo. Hay que valorar muy bien el estatus de anticoagulación y si los pacientes tienen unos factores de riesgo tromboembólico. Es raro de ver un paciente que tiene un trombo muy grande que tenga la anticoagulación perfecta y no tenga algún factor de riesgo importante para ello. Dentro de los cuales, por supuesto, la localización más frecuente para riesgo tromboembólico es la posición mitral, la disfunción ventricular también lo predispone, la fibrilación auricular, las prótesis antiguas, cualquier estado de hipercoagulabilidad, el embarazo, por supuesto, y los posoperatorios cercanos. Y por otro lado, los trombos generales son más grandes que los PANU, pero bueno. Ahora yo tengo varias imágenes de trombosis protésica. La idea es que se lleven esto como idea. Fíjense que un disco excursiona y el otro no, y fíjense la aceleración del flujo, ¿sí? A ver, vamos a ver acá. Como con el continuo uno puede ver, fíjense cómo va cambiando según dónde se posiciona el cursor. La gente a nivel de la válvula que excursiona dirá que no. Lo mismo que acá, que se ve que, fíjense cómo se mueve acá el cursor. Cuando está sobre el disco que excursiona y cuando está sobre el disco que no. ¿Me siguen? De esto quiero decir que tienen que acordarse que no solamente el bidimensional, el color, el continuo, el modo M, todo nos ayuda, ¿sí? Fíjense acá de vuelta, prótesis mecánica bidisco, un disco excursiona claramente y acá se puede ver, ¿lo ven? ¿Sí? Bueno, entiendo que lo ven. Hay una imagen ahí hipoecoica heterogénea adherida a la base de ese disco que impide su excursión. Ahora bien, si yo les digo que esto es una endocarditis, ustedes me pueden decir que sí o que no. Lo importante de esto es la clínica del paciente. Si el paciente viene con un síndrome de impregnación, con fiebre, con cultivo positivo, por supuesto voy a pensar que eso es ahí un proceso infeccioso que está tomando todo el tema, ahí la prótesis. Respecto del leak o insuficiencia periprotésica, vamos súper bien con el tiempo, tenemos que recordar una diferencia entre lo que es un reflujo fisiológico y el patológico. Por supuesto que el fisiológico es más cortito, más estrecho, es simétrico, los disco, no tiene baja velocidad, no tiene aceleración y no es excéntrico. Por otro lado, los jets patológicos son más largos, más anchos, más asimétricos, tienen alta velocidad y son excéntricos en general. ¿Qué tenemos que valorar para reflujo patológico en las prótesis mitrales? La convergencia del flujo regurgitante, la velocidad de la onda E que esté aumentada más de 2 metros por segundo, en general el gradiente medio va a estar aumentado, el tiempo de impresión va a ser más corto, el BTI que va a estar aumentado, va a haber hipertensión pulmonar de causa no explicada y hay que valorar el flujo en las venas pulmonares. Bueno, este no se ve muy bien, así que vamos a pasar esta imagen. Fíjense acá. A ver,
algunos, no hablaron casi y no me quedan tantas imágenes tampoco, así que si quieren participar es su momento. ¿Alguien se anima a decir? Igual, chicos, si se equivocan, no pasa nada. Primero que ni les estoy mirando la cara porque tienen toda la cámara apagada. Y segundo que es este momento para decir lo que uno piensa. Aparte el título dice de arriba, link para valvular, o sea que tienen un indicio de lo que tendrían que buscar. ¿Nada? ¿No? Bueno. Prótesis biológica en posición mitral. Debería llamarles la atención, además, es un transesofágico, ¿verdad? Esto es ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, orejuela, el soporte, las valvas. Fíjense, dos cosas. Acá, sin color, debería llamarles la atención. ¿Ven el cursor ahí? Aunque sea, díganme que ven el cursor, contéstenme así sé que lo están viendo. Sí, se ve. ¿Se ven? ¿Se ven? Gracias, gracias. Gracias. Esto que estoy marcando es un pseudoaneurisma, ¿sí? Una cavidad con expansión sistólica, flujo en su interior, ¿sí? Y acá, acá termina el soporte. Hay un flujo que va por fuera, ¿sí? Ese es el leak. Para empezar, tiene que recordar que siempre el leak va por fuera del soporte, por fuera del anillo, ¿sí? Esto está afuera, es un leak. Esto es un paciente con una endocarditis, claramente tiene un leak y tiene un pseudoaneurisma. Fíjense ahora, dije el leak paravalvular, no es tan difícil de darse cuenta. Esta es una imagen bastante clara. Una prótesis mecánica en posición mitral. Fíjense, ven que está el anillo acá, el soporte, y todo el leak enorme. Fíjense que hace pisa, llega al techo de la aurícula. Si uno puede ver, impresiona que se metería en la vena pulmonar ahí, ¿no? ¿Está bien? Y fíjense acá otro, cómo va por este costado, por fuera del soporte. Lo que me interesa es que recuerden eso, que va por fuera del soporte. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Lo ven? Sí, sí. Perdón, Fran, una consulta. Sí, sí. En el transtorácico yo tengo manera de ver si, o sea, si es paravalvular, porque a mí me cuesta verlo realmente. Es muy difícil, pero acá me parecería estar más que nada en el borde. Es súper válido lo que decís, Sofía. Es difícil. En esta imagen en particular, que es muy categórico, uno podría decir que parece un leak eso. De todas maneras, me parece muy interesante lo que dice Sofía, porque una prótesis mecánica mitral o una prótesis en posición mitral no está completa su evaluación solo con un transtorácico, por lo que dije al principio de la charla, ¿sí? Porque tiene, sobre todo, es una prótesis mecánica. Porque la sombra acústica hace que sea muy difícil valorar muchas veces, en este caso se ve bien ahí el jet, ¿no? Pero hace que es muy difícil valorar la aurícula izquierda. Entonces, uno puede tener la presunción, pero siempre terminar con un transesofágico, ¿sí? Salvo que sea una cosa que no sea una cosa mínima, que no traiga ningún tipo de repercusión, pero en general una prótesis termina con una teleevaluación, sobre todo hablando de una prótesis mitral. Es válido lo que dice Sofía. Acá es difícil, pero ya es como que está bien, puede que, no, que uno no se dé cuenta. Entonces, se completa la evaluación con un transesofágico. Acá de vuelta, lo mismo. Este es el borde y ahí está el leak. ¿Ven? Hace pisa, es un jet muy grande. Por eso traje muchas imágenes para que ustedes las puedan ver. Después, en esta imagen, que es un poco lo que dice Sofía, es medio difícil darse cuenta, pero sí, ese es el límite del anillo. Lo que traje es para recordar, fíjense, mira ahí Sofía, vos que preguntás, ahí se ve el anillo y por fuera, ¿ven el jet? Bien por fuera va el leak. Es en esta entidad, digamos, todas las complicaciones como el endocardititis, el pseudoaneurisma, el leak, fístula, donde el tridimensional cobra un valor bastante importante. Sobre todo porque nos permite calcular mejor el tamaño, la localización, así que si uno tiene la posibilidad, siempre el tridimensional suma y mucho en este contexto. De vuelta, estas imágenes tienen stitching. Stitching es cuando queda esto bien como cortadito, eso tiene que ver con el electrorespiración. Pero bueno, esta es una prótesis mecánica, fíjense acá, ven ese agujerito, esto se lo traigo para que vean esto, ese agujerito es por después donde sale el color, ¿sí? ¿Se ve? Y es bien claro que está bien por fuera del anillo.
Otra vez, y como dice Sofi, no siempre es muy fácil darse cuenta por dónde va el jet, ¿no? Pero bueno, acá es bien por fuera del anillo y se pega a la cara lateral de la aurícula. Otra vez, acá otro ejemplo, y es para mostrarles cómo uno puede, con la tridimensionalidad, medir bien el tamaño de ese leak y, bueno, la localización, las características. Y acá se ve ver bien con color. Bueno, en este caso, mira, ahí Sofi, ves que este es un estudio transtorácico. Y ahí da la impresión de estar por afuera, ¿sí? ¿Ves? Ahí está, el anillo está, da la impresión de estar por afuera. Y lo que tiene asociado este paciente, perdón, Sí, sí, que en este lo veo un poco mejor. sí, por eso hay pacientes que son más fáciles, otros que son más difíciles, es súper válido lo que decís, obvio. Pero bueno, este lo que tiene es que tiene un combo endocardítico, porque tiene pseudoaneurisma, que es esta cavidad que expande en sístole, que tiene flujo en su interior, asociado a un leak, ¿sí? Y además, ven, es como, bueno, siempre Silvia siempre dice, es como, hay que pensarlo siempre como un continuo. La endocarditis tiene como el resto ahí de lo que era su absceso, que ya evolucionó a pseudoaneurisma, ¿no? Ven esa imagen ahí que parece anecoica, pero ya al lado expande en sístole y todo. Y hablando de endocaritis, que es esta complicación de las prótesis, fíjense acá, prótesis en posición mitral, ¿sí? ¿Alguien puede describir acá lo que se ve? Esta es más fácil capaz, miren, donde tengo el cursor. ¿Qué ven ahí? ¿Qué prótesis es? Esa la ven, la saben ya. Una prótesis mecánica en TBC. posición mitral. Exacto. Prótesis mecánica, Percibí. disco en posición mitral. ¿Ven ahí una cosita que aparece en la aurícula? A ver, ¿o no se ve? Sí, ¿Ven que doctora, a aparece? mí pareciera haber una vegetación o algo Exacto. que tiene movilidad Excelente. independiente. Excelente. Esa es una más sutil, esta es una bastante más categórica. Fíjense acá, es como en popcorn, ¿no? Tiene varias ahí, es muy móvil. Y lo mismo que les dije hoy, esto en contexto de clínica de endocarditis es vegetación hasta que se demuestre lo contrario. Esto en contexto de bajo rango de antipoblación, estados de probabilidad, puede ser un trombo perfectamente. Y en ausencia de signos que van a empezar en endocarditis, es un trombo, ¿sí? Siempre la clínica es categórica en eso. Fíjense acá, a ver alguien que se anime. Arriba dice vegetación obstructiva, ¿no? Tampoco hay que animarse a tanto. Sí, parece una vegetación a nivel de la válvula aórtica, ¿no? Que acelera Exacto, bastante, tiene más de 4 metros de aceleración. exacto, Santi. Esto no es muy frecuente ver que venga un paciente con 4 metros con una vegetación, porque tiene que ser un germen muy agresivo, que eso haya crecido rápidamente, o el paciente que llegue, digamos, no sé, que haya estado muy mal y no haya venido, digamos, es muy raro que llegue a tener una vegetación tan grande, no haya consultado antes, o que tiene que ser un germen muy agresivo para que crezca tan rápido. Fíjense, como decía Santi, es una prótesis biológica en posición aórtica, fíjense el tamaño, incluye todo el tracto de salida prácticamente. No es una cosa frecuente ver 4 metros con una vegetación, ¿sí? La verdad, pobre señor. Horrible, pero bueno. Y Sofi y Santi, hace poco se presentó una vegetación obstructiva mitral, que no son las presentaciones más frecuentes de la endocardititis que sean vegetaciones tan obstructivas. Así que cuando las vean, recuérdenlas porque uno las ve y ya después no se olvida nunca más. Dentro de las complicaciones de la endocarditis, entonces decíamos, dentro del continuo, lo primero que aparece es este absceso, ¿sí? Que es esa imagen ahí heterogénea, anecoica, engrosadita, y eso es lo que tiene que llamar la atención. Por eso yo hacía hincapié al principio con la fotito que yo le decía el hematoma cuando se coloca la prótesis, qué sé yo, ¿cuál es la diferencia con esto ecocardiográficamente hablando de lo que les mostré en esa foto? No es muy categórica, ¿no? Entonces, por eso tan importante siempre la descripción del eco, del informe.
Como dice acá, ¿cuáles son los hallazgos clínicos sugestivos de absceso? Bueno, sepsis persistente a pesar de tratamiento antibiótico apropiado, aparición o empeoramiento de síntomas de insuficiencia cardíaca y desarrollo de un bloqueo ventricular de primer grado o bloqueo incompleto de rama derecha. Acá de vuelta, fíjense, todo este engrosamiento, está todo medio rarefacto, anecoico, y si tuviera flujo no debería tener flujo ahí, ¿eh? Prótesis biológica en posición aórtica. Esto, la verdad que es un desastre. Fíjense que el tracto de salida va, fistuliza, a- tiene líquido a la aurícula izquierda, a la aurícula derecha, es casos que son contados con los dedos, pero que son realmente drásticos, dramáticos. Y en este caso, bueno, todos tienen título, así que no voy a hacer la misteriosa, pero fíjense lo que es esto, es una prótesis que está rocking. ¿Saben que eso quiere decir que tiene más del 40% de la circunferencia floja, suelta? En cualquier momento eso puede migrar, ¿sí? Es la situación más dramática que puede tener una prótesis. Por supuesto que fíjense que tiene algo adherido ahí. Esto es un contexto de un cuadro infeccioso, tenía una endocarditis. Bueno, la evolución es bastante drástica en este contexto, ¿verdad? Se dan cuenta, ¿no? Cómo se mueve ahí. Esto es toda la sombra acústica, pero fíjense cómo está bamboleante la prótesis, eso no debería ocurrir. Está suelta la prótesis, gran parte de la circunferencia. Bueno, y para ir cerrando ya, el último mecanismo de disfunción protésica es mismatch. El mismatch prótesis paciente, ustedes saben lo que es, me imagino, es donde la prótesis queda chica, digamos, para el paciente, a pesar de que estructuralmente sea normal. La hemodinamia es consistente con un grado de mayor estenosis que se puede esperar para ese tipo de prótesis y tamaño valvular. Y se da entonces porque el área protésica es relativamente insuficiente para la superficie corporal del paciente. Eso se ve eh, frecuentemente en las señoras, diría yo, viejitas, gorditas que subieron de peso después de ir a operar, o los tipos grandotes también, eh, que le ponen una prótesis que estaba justa por su tamaño corporal y después aumentaron su superficie corporal y la prótesis les quedó pequeña. Ustedes saben que se divide en leve, moderado y grave. Yo les voy a leer acá todos los parámetros. 0,6, digamos, es grave, ¿sí? Y puede ser sintomático o asintomático. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? Y muy importante para nosotros en la práctica diaria. La estenosis intrínseca de la prótesis, por supuesto, un estado de alto gasto cardíaco o una regurgitación protésica severa que acelere los flujos. Y con eso terminamos. Con esto les quería mostrar, hablamos al principio que había distintos tipos de prótesis percutáneas, hay muchas más nuevas que estas que estoy mostrando acá. Lo que yo, a ver, les quería mostrar de acá, denme un segundo. Bueno, esto a ver, no sé si alguno tuvo la posibilidad de ir alguna vez a hemodinamia a ver cómo se coloca un TAVI. Este es el inflado, el insuflado del balón, ¿sí? Este es la sonda del transesofágico, ¿verdad? ¿Se ubican? Fíjense acá cómo van abriendo, expandiendo ahí el balón y cómo queda finalmente abierta la prótesis. Para los que no tuvieron nunca la oportunidad, me parece que es interesante para verlo. Pero como este es un curso de eco, vamos a ver las imágenes de eco. Entonces, la guía transesofágica para el procedimiento transfemoral, fíjense acá de vuelta. ¿Esto saben qué es? Esto que se está insuflando ahí, el balón. ¿Ven? Acá está el catéter que pasa, ¿sí? Y fíjense cómo queda ahí, ¿no? Final. Pero esto están insuflando ahí. Y ahí están abriendo la prótesis. Y lo otro es por vía transapical. Fíjense acá cómo va la guía. Atraviesa la válvula, ¿sí? Y esto lo vemos todo por eco transesofágico. Fíjense acá en la insuficiencia mitral, como cuando están baloneando, cómo aumenta, ¿no? Fíjense, está baloneado. Ven toda esa sombra y ya desinfló. Y baja el grado de insuficiencia mitral. Fíjense, ahí lo ven. Eso es muy importante para valorar la colocación de los TAVI, el grado de insuficiencia mitral que se puede generar. Si queda baja la prótesis aórtica, puede afectar la movilidad de la válvula mitral, de la válvula anterior de la mitral, y eso puede ser una insuficiencia mitral secundaria a eso. ¿Está bien? Esto es nada para demostrar que con el tridimensional también se puede jugar un poquito acá. Em, para lo diario, para que no esté en un centro donde se haga TAB y todo, es que va a caer alguna viejita que no tiene ni idea de la vida, que no tiene cicatriz, y le dice, ¿tiene algún antecedente de problemas cardíacos? Nada, doctor. Y de repente uno se encuentra con esto. ¿Qué es esto? Esto es la malla del TAVI, ¿sí? No, es chiste. A mí me ha pasado varias veces de decirle, ¿tiene un antecedente? No, nada. Ah, bueno, sí, me pusieron el catéter. Después de que veo esto, digo, ¿pero usted no tiene puesto un TAVI? Ah, sí, sí, me lo puso la doctora Gatiel. Ah,
Hermoso. Entonces, esto acá, ¿ven? Cuando vean esto, es un tabi. ¿Ven la malla ahí? Ahí es claramente un tabi. La malla de soporte del tabi. Parece un chiste, pero la verdad es que pasa. Después uno se pregunta si el tabi estuvo puesto un señor de mente que no. Eso es otro tema. Así que bueno, a ver, creo que ya no me queda nada. Con esto he terminado. No sé si tienen alguna pregunta. Estamos perfecto, ¿no? En tiempo, porque ya Estamos impecable, Florencia. Has estado en tiempo, hiciste un repaso espectacular todo de las prótesis, estoy prótesis tratando de ser normales, mejor. prótesis con trombosis, prótesis con endocarditis, con disfunción, con rocking, dehiscencias. Así que, bueno, creo que ha sido muy, muy productivo, incluso con prótesis que no se ven actualmente, como la Sabola, que estuvo muy bueno. Bueno, yo sí las conozco porque es obvio, ¿no? Por edad. Pará, ¿cuántos años tenés? No debes haber. Yo las he visto, bueno, de mis jefes también, ojo, de mis jefes. Jefe de los jefes. Bueno, eh, mira, nos quedan 5 minutos. Después está el Ateneo. ¿Qué les parece si en estos 5 minutos pueden sacarse dudas, hacerles preguntas a Florencia, que es muy provechoso esto? O se van a tomar un vaso de agua, una coca. Sí, de recreo O los previo al aguanten. Ateneo. No, No, en yo serio. entiendo que es difícil por Hola, ahí. Ah, ahí está hablando alguien. hola. Sí. Sí, ¿cómo estás? Te hago una consulta. ¿Desde qué Sí. momento después del implante de una prótesis se puede diagnosticar un mismatch? Es una buena pregunta porque uno puede interpretar inicialmente que el paciente está hemodinámico, digamos que está hiperdinámico, todo, digamos, no lo vas a decir en el minuto cero cuando está hiperdinámico el paciente, pero cuando está, ya salió de quirófano, cuando está hemodinámicamente estable, uno puede interpretar que quedó chica la prótesis. Lo más importante es determinar que no esté hiperdinámico, sobre todo en ese contexto. Bien, Y perfecto. valorar las características, digamos, el peso y la altura del paciente respecto de la válvula que se le puso. Porque ya viste que hay pacientes que se sabe que van a quedar con Claro, mismos. Las que tienen un anillo muy chiquito y que hacen todo lo posible para ponerle lo mejor, pero que deja de ser chiquito, es una Exacto. viejita tambor que pesa 80 kilos y mide 1,55. eh, pero lo más importante siempre es descartar la hiperdinamia, que hiperdinamia. en los periodos iniciales es lo más frecuente que puede ocurrir, que tengas Perfecto. una aceleración ahí y bueno, A pero veces eso es. el calcio tan abundante hace que no puedan posicionar una prótesis de las dimensiones apropiadas para esa persona, que suele suceder. La verdad que suele suceder eso. A pesar de que hagan, no me sale el anillo, que agranden el anillo, no me sale, bueno, no me sale la palabra. Ampliación del anillo. Hay muchas Ampliación, veces sí. la ampliación del anillo, esto no me salía. Si no, y no son muchos los cirujanos que lo hacen porque te insume un poco más de tiempo, un poco más de riesgo. Los que son entrenados lo hacen y les va muy bien. Pero si no, en general, ese tipo de pacientes son los más candidatos a tener mismatch. Y después se dice, bueno, prefiero que tenga un mismatch con estenosis aórtica leve o modera moderada y salga la estenosis aórtica severa sintomática que la paciente tenía. Pero me parece que la pregunta apunta a cuándo lo puedas decir. Bueno, cuando esté hemodinámicamente bien, sin hiperdinamia. Exactamente. Sí, perfecto. Perfecto, Sí. gracias. No, de nada. Yo ¿Alguna pregunta más? creo que no tienen por acá. Lo que sí, traten de sacarse todas las dudas, lo que sea, en sus centros o, bueno, chicos del hospital, saben, somos varios ahí. Sí, sí, porque es un tema re importante, Florencia, el que acabas de dar, así No, y con que todo, y porque en la práctica diaria pasa eso, y lo que yo digo de la gente que viene con TAVI que no te avisa, o sea, pasan esas cosas que vos decís, ¿qué tiene tu mujer acá? Y tiene una prótesis, y así, es en el ideal decir, bueno, sí, sé que se puso una prótesis sí, mecánica o el vidística, tipo cumplimiento de la M7. anticoagulación, que es tan irregular, tan irregular porque no concientizan. Esas cosas hay que preguntarlas y con eso nos Por eso yo orientamos decía, mucho. nosotros en el hospital tenemos la suerte de tener esa herramienta tan valiosa que es la historia clínica electrónica y que vemos todo el rango de anticoagulación y todo. Pero de todos los pacientes que yo he visto con trombosis, son contados con las manos, con los dedos de las manos, los que no tenían alteración que estaban, digamos, que no estaban en rango.
Acá, Eh, Florencia, tenemos otra pregunta. ¿Qué Cuando dice? no sabemos el tipo y el número de válvula que se puso Mm, el paciente y sí, el área nos da baja, ¿qué sí. recomendación nos da? En general, a mí me pasa que yo no sé el número de la prótesis, no sabe ninguno, y muchos operaban en otro lado, así que yo lo tomo como una constante en mi vida que no sé el número de la prótesis, ¿no? Del anillo. Em, Respecto de no saber el número, uno para calcular área valvular protésica, que es como uno debería hacer un informe prolijo, gradientes y área, uno mide el anillo como, yo digo lo que hago yo, ¿no? Como con una prótesis nativa. Y los gradientes y todo, pues, hablemos de una válvula aórtica, ¿no? Em, los gradientes, para hablar de estenosis, se habla de lo mismo que estenosis valvular nativa. En ese contexto, en el informe, yo pongo prótesis, por ejemplo, presencia de prótesis mecánica en posición aórtica con gradientes anterógrados aumentados, si bien yo no profundicé en mis match, pero ahí es muy importante siempre mencionar el tiempo de aceleración. No es lo mismo un paciente que tiene, no sé, 40 de gradiente pico y 25 de medio con un tiempo de aceleración de 110, o no, va a tener menos, 103, que uno que tiene un tiempo de aceleración de 87 y veo que está taquicárdico, anémico. Entonces, no me la juego a decir tiene estenosis si tiene un tiempo de aceleración normal. Pongo en contexto de hiperdinamia o lo que sea. Y después, si creo que tiene una estenosis, le pongo eso, lentes aumentados y después pones prótesis disfuncionante. Estenosis aórtica, digamos. Por ahí es muy Bueno, fuerte poner estenosis aórtica a un paciente que tuvo estenosis aórtica, pensando en cómo lo va a recibir el paciente, ¿verdad? Le podemos dar la misma información sin generar un conflicto. Entonces yo en ese contexto pongo gradientes aumentados, puedes poner prótesis disfuncionante y después que lo interpreten, porque también lo importante de eso es la clínica. una última, la última que nos vamos, porque ya estamos llegando tarde al Ateneo, pero no quiero dejar a Mariano Cavallo, que hace una pregunta. Ayer realicé un eco a un paciente con reemplazo de válvula aórtica mecánica, Sí, del cual no poseía ningún dato. es lo Estimé que el pasa. diámetro de salida del ventrículo izquierdo como de costumbre a pesar de la sombra. Vino Sí. hiperdinámico por una hemorragia importante. Mm. Levantaba 3 metros de velocidad máxima con gradiente medio de 22, DBI de 0,37 y tiempo de aceleración de la válvula aórtica de 87. Claro, bueno, es el mismo ejemplo Lo que acabo de decir. informé, perdón, ya sigue. Lo informé como normal, siguiendo el cuadrito de prótesis de la guía. ¿Me puedo quedar tranquilo? Bueno, me parece, justo es como que te hubiera Ahí lo leído acaba de el responder. pensamiento. Sí. Yo en ese contexto le pongo que tiene gradientes aumentados en contexto de anemia, hiperdinamia y que sugiero para una correcta valoración de la prótesis repetir el estudio una vez resuelto el cuadro de base de la paciente. Porque entonces vos ahí sí te podés quedar tranquilo de que esa prótesis está bien. Porque como bien vos pusiste, tiene, digamos, 87 de tiempo de aceleración, un ente medio como ya para un leve moderado, y estás con un cuadro que no te permite valorarlo. Para cerrar, porque ya tenemos que ir al Ateneo, yo la semana pasada vi a una paciente en el consultorio de valvulopatías en diálisis que está muy hiperdinámica y tiene un Big Mac en la válvula mitral. Entonces la señora estaba a 110 por minuto cuando lo hicieron, estaba anémica y la médica que hizo el informe pone paciente con reducción, con gradientes transmitrales aumentados en contexto de. Y lo que hicimos fue decirle, señora, vamos a tratar de acomodarle un poco su estado, digamos, hemodinámico, y cuando eso esté mejor, repetimos el eco, porque uno no puede tomar la conducta. Esta señora tenía disnea con estenosis mitral en ese contexto moderada severa. En ese contexto uno tiene que decidir operarla. Por eso es tan importante lo que uno va a poner en el informe, porque de ahí puede que la manden a operar a una persona que por ahí con eso no le va a solucionar su problema. Muy bien. Excelente. Yo creo que, bueno, todas las preguntas fueron respondidas, se sacaron las dudas en este tiempo escaso, porque nos tenemos que ir todos. Pero bueno, gracias, Florencia. Ah, por favor. Muchas gracias por la exposición, que fue muy buena. Así que bueno, hasta la próxima. Nos vemos en el Ateneo todos nuevamente. Chao, chao, Chau, chau. gracias. Chau, Cualquier chau. duda me pueden escribir.